Bueno, el comunicado de la banda terrorista que se ha emitido en el día de ayer es prácticamente el mismo y no se diferencia nada del anterior que se hizo en el año 2006. Simplemente declara un alto el fuego, cambia alguna terminología en cuanto a si es permanente, indefinido, si es total o es general, pero en realidad viene a decir lo mismo. Es totalmente, no es que solo sea insuficiente, es que realmente no aporta absolutamente nada, puesto que la banda terrorista ya lleva muchos meses sin atentar y, por lo tanto, de hecho está en tregua forzosa. Y, por lo tanto, el hecho de que declare en estos momentos una tregua repitiendo lo mismo que ya dijo hace 4 años no aporta nada nuevo. Por otro lado, lo que sí es indicativo de este comunicado es que vuelve a seguir exigiendo condiciones para la negociación, algo que lógicamente debe ser rechazado por el Estado español, puesto que no se puede negociar con una banda terrorista y, por lo tanto, cuando dicha banda pone condiciones a la hora de la negociación, por lo tanto, evidentemente, el comunicado vuelve a insistir en lo mismo que siempre había hecho hasta ahora y no hay nada novedoso en esta materia. Pero es que, además, entre las condiciones aparece lo que ellos denominan la territorialidad, que no es otra cosa que decir que Navarra y el País Vasco deben de estar unidos, yo sin consultar a los navarros, y por otro lado ponen como condición esencial e ineludible la autodeterminación, con lo cual estamos ante un hecho claramente anticonstitucional. Por lo tanto, el comunicado no solo es igual al de cualquier otro alto el fuego declarado por la banda terrorista, sino que no solo no aporta nada nuevo, sino que insiste en los mismos posicionamientos y condiciones de los anteriores. Por lo tanto, ninguna nueva posición nueva podemos decir respecto de la banda ETA que no sea el hecho de que ya está policialmente bastante discapacitada. Sí. Efectivamente, siempre ha habido el riesgo, y ya tenemos experiencia en anteriores treguas, ya desde la época del gobierno de Felipe González, ya en los años 90, incluso en los años 80, de que se aprovechan de este tipo de treguas para reconstituirse, aprovisionarse de armas e incluso, utilizando el chantaje y la extorsión, poder conseguir dinero y efectivo de cara al mantenimiento de la propia banda. No olvidemos que esto se trata de una organización que, aunque esté minuscapacitada ahora mismo en sus efectivos y con poca capacidad para cometer atentados terroristas, sigue teniendo miembros a los cuales hay que mantener. Lógicamente, este riesgo existe. Los antecedentes en anteriores treguas nos indica que efectivamente suele aprovecharse para ello, y luego también aquí se da un elemento que ya no solo es lo que es de la banda propiamente terrorista ETA y lo que llamaríamos el aparato militar, sino su entorno de Batasuna, que ha sido calificado y así ha sido ratificado por el Tribunal de Estrasburgo también como banda terrorista. Lógicamente se necesita en ese entorno el poder acudir a las elecciones municipales, porque sin presencia en los ayuntamientos y en la comunidad autónoma, pero sobre todo en los ayuntamientos, pues lógicamente el entorno Abertzale no puede continuar con su actual estrategia, y de ahí que el riesgo que existe de que con el no cese de la violencia armada, el que el ETA no haya dado el paso definitivo de abandonarla de una manera definitiva, entregando o no entregando las armas. Lo de la entrega de las armas es accesorio, puesto que lo que importa es que comunique definitivamente su disolución y su cese definitivo. Como eso no lo ha hecho, sino que se limita a hacer una tregua y además comunica que va a seguir luchando por los objetivos que dice que son esenciales para ellos, como son la autodeterminación y la territorialidad, lógicamente lo que está es poniendo condiciones, está poniendo exigencias y se convierte de nuevo en el protagonista de la situación. Y eso es lo que lógicamente el Estado de Derecho no puede consentir. Lo único que podría consentir, de lo que se podría empezar a hablar, es cuando este aparato armado y de violencia desaparezca definitivamente. Cuando ese aparato de violencia desaparezca, entonces se puede hablar de las cuestiones políticas. Pero, lógicamente, esas cuestiones políticas no atañen ni podrán atañer nunca a la propia banda terrorista, sino solo a las fuerzas políticas, incluidas, como no, aquellos que, como el entorno Abertzale, llamado Abertzale, pues lógicamente tiene un espacio y debe tener un espacio político protegido para, lógicamente, establecer sus ideas y venderlas, siempre sin violencia y sin acudir nada más que a métodos legales y democráticos. Por lo tanto, esto no solo no es nada nuevo, sino que se insiste en posicionamientos que ya son del pasado y que no han tenido ninguna consecuencia, sino más bien todo lo contrario, un fortalecimiento de la propia banda. Efectivamente, ya en el comunicado de hace 4 años, del 2006, con aquella tregua que tantas expectativas levantó, se habló que era una tregua total. Por total entendió todo el mundo que, además de lo que es la actividad violenta, los actos terroristas propiamente dichos de violencia física, también se iba a parar en cuanto a la extorsión y en cuanto a otro tipo de actos propiamente terroristas, pero no violentos.
es decir, el acopio de armas, la propia extorsión, la financiación ilegal, etcétera. Sin embargo, lo que ocurrió en el año 2006 es que no solo se siguió actuando en Francia, robando incluso armas y depósitos de armamento y de explosivos, sino que también se siguió extorsionando, y aquella tregua era total. El adjetivo total es desde luego mucho más fuerte que el adjetivo general que se utiliza ahora. Por lo tanto, si en aquel entonces, siendo la tregua total, se siguió haciendo actividades terroristas, aunque no fueran violentas, como era el aprovisionamiento de armas y el chantaje económico, y ahora solamente es general, lógicamente no podemos entender que vayan a dejar de realizar actividades de aprovisionamiento y de chantaje económico. Y por lo tanto, como eso no está garantizado ni lo garantizan ellos, y por lo tanto no nos lo creemos a estas alturas, después de tantas treguas y de tantas ceses provisionales, lógicamente hay que pensar en lo peor. No. Vamos a ver, no existe ningún margen posible de negociación con la propia banda terrorista. Eso ha de quedar siempre claro. Existe un consenso político, después de las experiencias que hemos tenido en los últimos años, de que con ellos no se puede negociar. Por lo tanto, ni se puede negociar, desde luego, políticamente, y tampoco hoy por hoy se puede hacer respecto de cuestiones meramente accesorias, que no serían políticas, como sería el acercamiento de los presos o cualquier otro tipo de tratamiento, digamos, más favorable o más benévolo en cuanto a los delitos todavía no juzgados o los que se estén juzgando. Lógicamente, eso debe hacerse en el ámbito posterior al cese total, definitivo, de la violencia y, por lo tanto, a la disolución de la propia organización. Mientras eso no se produzca, cualquier otra cuestión accesoria de este tipo de negociación, que no olvidemos que no se trata del fondo del asunto, sino simplemente de aspectos colaterales a la negociación, debe hacerse siempre en el ámbito estrictamente político y nunca con la propia banda armada. Nos quedamos todos un poco de... Igual de yo creo que pero porque el otro al menos era total es fuerte. Se llevan un año casi sin matar. La tregua ya la tienen forzosa. No, la tregua está claro, la tregua que ha sido el agobio de... Me parece que dijeron que cesaban en las actividades violentas o no sé qué violentas, tal. Era tanto decir que ya no iban a cometer atentados terroristas, pero que seguían en el chantaje y lo otro. Ahora, ¿esto qué significa? Ya lo digo, estamos en lo mismo de siempre y bueno, pues eso, agobio policial, suelto el globo sonda, a ver qué pasa, cómo reacciona. Esto es un juego como del bus, ¿no? Sí. O sea, a veces cuando te meten un órdago, pues, sí, lo echas. Exactamente. Lo echas, pero si no te lo aceptan, sí, o te lo aceptan y te has quedado y has perdido la partida, la siguiente que te lo van a echar ya te lo piensas. Exactamente.